Lo que sí es una premisa y una verdad absoluta es que este cuerpo se mantendrá sano si en tu corazón hay paz y si en tu mente hay serenidad y hay equilibrio. Una mente que no esté sana no puede garantizar que el cuerpo se mantenga vital, energizado y sano. No puede, porque la mente enferma al cuerpo. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Key y mi invitado de hoy es alguien a quien admiro y respeto bastante, Ismael Cala. Periodista, comunicador, autor y conferencista. Trabajó más de 15 años en la cadena CNN, de los cuales 5 años presentando su programa Cala. Es autor bestseller de varios libros, siendo su más reciente obra Fluir para no sufrir, 11 principios para transformar tu vida. Y hoy tengo la responsabilidad y el placer de entrevistar a un entrevistador que ha entrevistado, permitidme el trabalenguas, que ha entrevistado a jefes de Estado, celebridades, ganadores de premios Nobel, deportistas, y el New York Times incluso le llamó el Larry King latino. Así que os imaginaréis lo entusiasmado que estoy con este invitado. Recibámosle. Este episodio ha sido posible gracias a agenciamandala.com, un equipo de profesionales en marketing digital que te ayudarán a promocionar tu negocio en Internet. Con el apoyo de SHE, Sociedad de Hispanas Emprendedoras, la comunidad de mujeres hispanas en Europa y el mundo. Ismael, qué gustazo tenerte. ¿Cómo estás? Hola, Alex. Feliz de conversar contigo. Hace tiempo nos debíamos esta plática. Es verdad. Ismael, quiero comenzar siéndote muy franco, ¿vale? Uh-huh. He tenido el placer y el honor de compartir contigo en varias oportunidades. Tú me entrevistaste en tu programa en el año 2019. Nos hemos visto en España, en Bélgica, en Estados Unidos. Me he sentado a la mesa a comer contigo, con Bruno, con amigos a quienes apreciamos, pero me he reservado algunas de las preguntas más íntimas para esta entrevista, ¿vale? Muy bien, vale. Pero no quiero comenzar por allí, quiero comenzar por otra cosa. Quiero comenzar hablando un poquito de tu 11º libro, enhorabuena, Fluir para no sufrir, algo que tú promueves bastante en el libro y fuera del libro, que es una nueva forma de liderazgo, un liderazgo más consciente. Incluso hablas del líder bambú. ¿Qué es ser un líder bambú? La verdad que te agradezco que comencemos por el libro porque este libro llevó más de 5 años de investigación, un equipo que Cal Enterprises tiene para nuestro Cal Academy, que es la escuela online, donde tenemos formaciones diversas del desarrollo del ser, del saber y el saber hacer. Entonces, desde hace más de 5 años, yo decía, tenemos que tener una metodología que además tenga una metáfora bioempática que estudie, observe cuidadosamente leyes y principios que funcionan en la naturaleza y que nosotros los seres humanos podamos fácilmente entender a través de imágenes esas cualidades. El bambú fue una planta que llegó a mí hace muchísimos años, como en el 2012, a través de un reproche de Bruno, ¿verdad? Quien es mi socio también, no solo de vida, sino también de emprendimiento. Y me dijo, tienes que ser más flexible, ser como el bambú. Y me hizo así con el brazo. De ahí surgió una investigación que hice, que fue el primer libro referente al bambú, que fue mi tercer libro, El secreto del bambú, un libro fábula para jóvenes. Pero yo decía, hay más. Hay más con estas cualidades del bambú. Debo seguir con el equipo investigando, uniendo disciplinas, neurociencias, epigenética, inteligencia espiritual y emocional, el tema de la productividad, la resiliencia y crear una metodología de un nuevo modelo de liderazgo que tenga en la naturaleza un buen ejemplo como lo es el bambú. Entonces surgieron primero 7 principios, Alex, eran 7, luego lo llevamos a una incubadora de nuestro círculo de influencia, que es el programa que desde el 2019, por todo un año, muchas de nuestras personas aliadas o afiliadas a la tribu de lo que hacemos, deciden una maestría de vida por un año y apostar, invertir con nosotros en mentoría, en coaching, en masterclasses, en invitados, etc. Yo creo que tú estuviste con nosotros, ahora ya no recuerdo, y si no, te voy a invitar a una de esas masterclasses. He estado en alguna que otra online, no he estado aún presencialmente con Exacto, vosotros. falta presencial. Entonces ellos, el Círculo de Influencia, nos propuso otras cualidades que veían en el bambú y que también serían interesantes llevar a un modelo de liderazgo. Y nosotros escogimos el 11
Ni sabía yo en ese momento que estábamos creando el libro número 11, pero sí sabía que por numerología el 11 es un número maestro de comienzos y fines y que la verdad era un lindo número, tener 11 principios para transformar nuestra vida como una especie de brújula que el bambú nos enseña y que nosotros aprendemos de esa planta que es tan venerada en el Oriente y que nosotros también en Occidente hemos aprendido a amar por el simbolismo de que es de buena fortuna, de buena suerte, de prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí surgió todo el interés de escribir, que por cierto, el libro tiene dos versiones y hay algo que me tiene muy feliz, es que esta es la versión para las Américas de Penguin Random House. Ellos escogieron la foto en la portada. Sin embargo, esta es la versión que se construyó para Europa, desde España, con Grupo Planeta. Ahí lo pongo, ahí lo tienes tú, ¿ves? Para que no, en tu cámara se ve muy bien. Yo quería que no tuviese mi foto en la portada, sino que fuese de solapa dentro del libro, porque el concepto del libro me parecía lo trascendental y el tema del bambú, con la cañita de bambú y cayendo el agua, como se ve acá. Entonces, la verdad estoy muy feliz porque, fíjate, tomó 11 libros para cumplir el sueño de que pudiera ser distribuido y publicado por una editorial en España. Entonces, ahí nos veremos. Ahora en enero tengo una conferencia en el norte de España, tuve presentaciones en Sevilla, Barcelona y Madrid. En mayo voy a la Feria del Libro de Madrid y cuento esto para mucha gente que nos está viendo, que no hay que perder la paciencia y la esperanza, porque hay cosas que toman tiempo para manifestarse. Y esa, de hecho, es una de las principales lecciones que aprendemos del bambú, que Así demora es. tanto tiempo expandiendo esas raíces y de una forma luego tan rápido crece hasta 3 metros en cuestión de días. Pero es eso, es las cosas a veces demoran tiempo y aquellas cosas que queremos que tengan esa fortaleza y al mismo tiempo la flexibilidad como lo tiene el bambú, es algo que debemos sembrar, cosechar con paciencia, con mucha paciencia. Hay algo que también dentro de toda tu carrera y todo lo que tú has hecho, Ismael, tú siempre has sido bastante espiritual y en una entrevista que vi en la que tú comentabas que tú dejas el trabajo en CNN porque te desapasionaste. Sentiste de alguna manera, en inglés se dice fall in love o fall out of love. En este caso, Me encanta eso, me encanta. y eso, y me parece que es justo lo que interpreté que te pasó, pero quería confirmarlo contigo, obviamente, recuerdo que dijiste, sigue siendo una gran pasión la comunicación, y en tu libro, de hecho, lo dices también, y tú dices, ¿qué me da la posibilidad de conectar de corazón a corazón con otros seres humanos, ya teniendo la carrera de los medios de comunicación masiva? Y tú siempre tratas, lo hacías en el programa en tus reflexiones, Sí. pero siempre tratas de llevarnos a pensar y a conocernos un poquito más internamente. ¿Por qué ese entusiasmo por la parte espiritual que algunos, ya vamos a hablar sobre esto, pero que algunos confunden con religión, pero que no tiene nada que ver? En tu caso, ¿por qué la espiritualidad? Me encanta. Mira, la espiritualidad es lo que somos. Todos somos seres espirituales. Algunos, la educación y el condicionamiento pragmático, científico, el rigor de necesitar la evidencia, el rigor de muchos cerebros que han favorecido lo intelectual, cognitivo, racional, como si fuera su inteligencia suprema, hace que obvien, que ignoren, que olviden realmente el diseño energético de un ser humano, que es el espíritu. Cuando nosotros ponemos esto en términos que lo puede entender un científico, yo me remonto a Albert Einstein y me gusta hacer esta explicación porque sí, a mí la gente me reconoce como alguien muy espiritual, pero en realidad lo único que yo hago es darle prioridad al diseño y el manejo de mi energía, que es mi espíritu. Albert Einstein decía, la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia. Nosotros tenemos un cuerpo, está hecho de materia orgánica, tenemos un cerebro, que es el órgano cooperante de las inteligencias del ser humano y que tiene un componente físico, que es materia, ahí está, lo podemos ver, lo podemos sentir, pero que tiene un componente con lo no físico, que es el tema de la conciencia, el tema del campo del acceso a la información que recibimos, y no siempre tiene que venir de un libro, puede venir de una enciclopedia universal que ya está en una nube que no es la que nosotros conocemos a través de la digitalización porque siempre existió, el campo cuántico de información. Los seres humanos somos seres espirituales todos. Está más que comprobarse que cuando nuestro corazón deja de latir y se produce un último aliento,
La materia no se desvanece por acto mágico, sino que se descompone porque deja de tener vida, deja de tener energía que la mantiene en funcionamiento y vida. Y todo empieza a apagarse. Ese es el sentido del espíritu y lo que hace espiritual a un ser humano. Es el aire que respiramos, es la vitalidad que nos conecta a través de ese ciclo de inhalación-exhalación con ese chi, como le llaman los asiáticos, o con el prana, como le llaman los indios, hinduistas y yogis. Entonces, yo empecé a reconocer que necesitaba cultivar más mi espíritu cuando mi mente me empezó a enloquecer. Cuando desde la razón me empezó a enloquecer mentalmente. Y tuve la suerte y la fortuna de tener una familia que me confrontó con el tema de los suicidios y el tema de la esquizofrenia de mi padre y el tema sobre todo, que fue lo que más me enfermó en la adolescencia, del secretismo, el estigma y el tabú de no querer que se preguntara y se hablara sobre el suicidio de mi abuelito, el suicidio que a los 13 o 12 años me tocó ver de mi tía, hermana de mi padre. Ni siquiera me permitían preguntarle a mi papá qué sientes o qué recuerdas del accidente que te quitó tu brazo izquierdo cuando tenías tú 8 años. Y un niño al que le impiden expresarse y comunicarse empieza a enfermarse porque empieza a no tener respuestas. Entonces, gracias a eso, yo a los 15 años tuve que entender que si mi mente me estaba enfermando de tanto buscar respuestas que desde la razón y la lógica no las tenía, yo tenía que ir a otro camino y fue el camino de la fe, fue el camino de la espiritualidad que se mezcla con la religiosidad, porque la religiosidad es las avenidas a través de historias con profetas y organizaciones que han permitido que muchos seres humanos puedan responder ciertas preguntas sobre la esencia profunda de su realidad espiritual. Entonces, la religiosidad viene a ser la forma de expresar y encontrar prácticas, rituales y respuestas a una necesidad de autoentendimiento de la espiritualidad humana. Por eso son dos cosas diferentes. La espiritualidad no tiene jefe, está dentro, es tu corazón, es tu luz, es lo que hay dentro de ti. La espiritualidad se conecta con una única divinidad en este planeta. La religiosidad tiene profetas, tiene líderes, tiene diferentes dioses, imágenes e historias y libros sagrados. ¿Ves? Ahí es donde diferenciamos. Entonces, la matriz de lo que somos es todos somos espirituales, aunque creyamos o no en un Dios. Aunque creamos en Ganesha, en Buda, en Jesucristo, o los masones en lo que creen, o lo que sea. Entonces, es maravilloso entender, Alex, y yo agradezco mucho a mi historia, que fue muy dura en la adolescencia y mis primeros años de juventud temprana, el mirar hacia adentro. El mirar hacia adentro, el cerrar los ojos y tener que buscar qué más había, no solo en mi mente, medio loca en ese momento y desquiciada, sino qué más podía haber dentro de mí que me propiciara momentos de paz y esperanza. Y la verdad que lo encontré en el corazón y lo encontré en el espíritu, en la respiración, en la naturaleza, en lo que hoy llamamos la ciencia del mindfulness. Esto se ha vuelto de moda al punto que hay personas que hoy en día están adoptando la espiritualidad, pero creo que el péndulo se está inclinando hacia el otro lado y quiero que tú me des tu opinión. Me parece que algo que también estamos viviendo es la arrogancia espiritual, en la que yo estoy despierto y tú no. En la Correcto. que yo he conectado con esa esencia y tú estás durmiendo. ¿Qué opinas de esto? Porque aunque preferiría yo, no sé tú qué prefieres, pero yo prefiero que haya más de espiritualidad buena y no tan buena que de oscuridad absoluta, de estar completamente alejados de la luz, pero ¿no crees que esa arrogancia espiritual hace que algunos rechacen el seguir, el conectarse, porque yo no quiero ser como esos hippies que se creen mejores que nadie? Sí, mira, concuerdo contigo. Eso yo digo que es tan dañino como cualquier otra forma de ego ruidoso y petulante y arrogante del ser humano. Hay gente que necesita validación a toda costa y muchas veces la validación está en que se creen superiores a otros por el grado de iluminación. Yo siempre le digo a las personas, iluminarte es descender a un nivel profundo de sabiduría y humildad que te conecta en amor sin condiciones con todos y con todo. Entonces, la iluminación yo no la veo como un ascenso, si bien es verdad que uno eleva nivel de conciencia, pero para elevar ese nivel de conciencia tú tienes que venir a un descenso, a un clavado profundo, una inmersión hacia el alma profunda, porque es venir a ti
venir a la esencia del amor, venir a la esencia de la compasión, venir a la esencia del perdón absoluto, porque un corazón iluminado es un corazón donde no hay resentimientos y por lo tanto no hay separación con los demás. Tú te das cuenta que aquel que se siente superior a otros por sentirse despierto, se separa de los demás y se cree superior. Entonces no es un verdadero iluminado, es alguien que realmente está utilizando el camino de la espiritualidad para validar una necesidad de aprobación y de sentirse importante, escuchado, diferente. Y todos los seres humanos pasamos por eso. Sí. Entonces, el tema está en cómo yo reconozco que la espiritualidad es el camino para hacerme más íntegro, más coherente, más humilde, más profundo, más sencillo y para poder tener incluso más paciencia y más amor y menos prejuicios en juzgar a los demás, porque ninguno de nosotros es perfecto, somos perfectamente imperfectos todos. Creo que hay mucha gente que utiliza ese juicio como arma de defensa, como una autoprotección. Necesitamos de alguna manera meter a los seres humanos en cajas y ver qué etiqueta le ponemos, porque de alguna manera así nos sentimos más seguros. Sin embargo, también hay algo que pienso, y tú que has estado rodeado durante muchísimos años con gente muy importante, algunos de ellos muy transparentes, otros muy falsos, y has visto de todo. Yo una cosa que creo que se puede decir de Ismael Cala es que hizo una gran escuela de lectura humana y al haber estado delante de tanta gente, pero hay algo que veo, y no sé si recordarás algún caso, aquellas personas más prepotentes, más arrogantes. ¿No crees que eso es un adulto que en su niñez fue menospreciado, abandonado, no reconocido, ridiculizado y hoy con su arrogancia necesita imponerse? Quiero que me respeten, por eso quiero sentirme superior a ti, a él o a quien sea. Sin dudas, muchos de los rasgos que nosotros tenemos en nuestra personalidad adulta vienen del entorno que tuvimos en la infancia y tú tienes mucha razón. De hecho, hay algo que a mí me encanta entender y es que cuando uno ve a un niño entre el 0 y el 7 años de vida, ahí no hay discernimiento. Ya después de los 8 años, fíjate que tú le empiezas a preguntar a una persona y a partir de los 8 años ya empezó a saber qué le gustaba, empezaron a sentir hobbies que se empezaron a mantener como vocaciones que terminaron más firmemente en una decisión de estudiar algo. Pero entre 0 y 7, el niño tiene un discernimiento que es cero prácticamente. O sea, cree que le gusta algo, pero no sabe ni por qué ni para qué le gusta. La imaginación es tan ferviente que hay poca racionalidad y lógica y por lo tanto las opiniones de los adultos, el abandono, el desprecio, una frase que le dice un adulto a un niño queda ya y se instala como un autojuicio y una creencia que si es positiva y bonita, qué bonito, pero si es negativa y limitante, pues empieza a haber resentimiento, empieza a haber una especie de frustración en una época tan importante que es la formación de nuestra personalidad temprana. Entonces, cuando somos niños, nuestra realidad personal está creando nuestra personalidad, pero un adulto que no ha abierto su piñata, que no ha entendido que hay que trabajar esos traumas tempranos de la infancia en ese proceso de condicionamientos y domesticación, reproduce, fíjate, reproduce sin darse cuenta, porque el programa quedó tan subconsciente que se ha invisibilizado para ese adulto. Es gente que tú le dices, ¿te pareces a tu padre? Y dices, yo, a mi padre. Bueno, ¿a quién te vas a parecer? Te tienes que parecer a alguien que te educó. Sí, te pareces a tu padre, te pareces a tu madre, porque uno hereda, ni siquiera por lo que nos dicen, sino por lo que nos ven. Por eso fíjate que el proceso del despertar en la conciencia del ser humano es un proceso de abrir, entender que no somos tan libres, entender que reproducimos patrones que hemos heredado y que se han hecho subconscientes, que se han hecho invisibles. Yo sí creo que la gente que tuvo infancias complicadas, si no hace un trabajo restaurador y sanador, no solo honra a sus ancestros, sino que también compra sus programas y los reproduce. Y yo he tenido y sigo haciendo el trabajo, porque el trabajo no acaba, que hacer un trabajo para no comprar los patrones de mi padre. Sigo haciendo un trabajo en relación con temas del matrimonio, porque siento que compré el haber sido hijo de un divorcio nefasto entre mi madre y mi padre, y siempre, sobre todo cuando tenía 24 años, que pude haber tenido un hijo con Eva,
y tuve una niña y fui padrastro a los 24 años de Rosalía, yo sentía pavor y pánico en ese momento, porque venía con el susto y la frustración del programa de ver un divorcio e hijos abandonados, no por mi madre, pero parcialmente por mi padre, porque no quería darle nada a mi madre y sentía que darnos a nosotros 3 pesos era que nosotros le podríamos dar 3 pesos a mi madre. Entonces fue un divorcio no armónico y uno carga con esas cosas si no las trabaja, si no las procesa. Así que yo creo que tienes mucho, habría que ver caso, digamos, muy puntual, Claro. pero en términos general, sí heredamos, sí adoptamos y no nos damos cuenta mucho de lo que nos pasó en la infancia. A nivel de esto, de trabajar en nuestras propias limitaciones, nuestros propios problemas, tenemos aquel estigma de la salud mental. Si tengo que tratarme, si tengo que hacer terapia, estoy loco. Y esto es porque, y mira que compartimos algo tú y yo a nivel personal, el hermano de mi padre se quitó la vida en el año 2013. Mm. Y esto en mi familia es algo que está presente. Y también por otra hermana de mi padre, también tiene muy delicada la salud mental. Y así como te he escuchado a ti decir muchas veces, yo no seré eso, yo desde ahora estoy preparándome para no ser eso, veo que cuando lo comento con algunas personas, aún no se ve la salud mental como se ve el resto de dolencias o enfermedades. O sea, a nosotros nos dirían, estás loco, estás de manicomio, pero nunca utilizan de insulto, eres hipertenso, eres artrítico. Son enfermedades igual. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá de que con lo que tú haces, lo que intento hacer yo, de divulgar que la salud mental es importante? Una persona que necesita ayuda, ¿cómo le ofrecemos la ayuda sin que se sienta acorralada? Lo primero es, y por eso empatiza tanto cuando uno tiene cierto poder de alcance, como haces tú con todo lo que realizas a través de tus libros, estos podcasts, conferencias, tenemos influencia. Cuando hay una voz pública, una voz que personas deciden escuchar, tenemos influencia. Y por eso fue que yo, y tú lo mencionabas al inicio, decidí ser un comunicador y optar por todas esas habilidades y ese entrenamiento que por años he tenido, que me ha servido lo mismo para presentar musicales en radio, hacer concursos de juegos en televisión o dar noticias. Opté por todo eso, usarlo para promover buenas noticias en las personas, liberar a las personas de los paradigmas equivocados, o por lo menos los que yo siento que son equivocados para la mayoría, porque Ujú. cada quien tiene que decidir que está equivocado o no en su cabeza. Pero lo que sí sabemos que le hace daño a cualquier persona es vivir en la cárcel de su propia mente con tabúes y estigmas en relación a cómo maneja sus emociones y cómo procesa sin vergüenza. El estado de la vergüenza es el más bajo en la vibración de los campos Ujú. energéticos de la conciencia humana, usando la tabla del psiquiatra ya fallecido David R. Hawkins, que es el instrumento más eficaz que yo he descubierto hasta ahora para poder medir con una cinta métrica aproximada desde donde tomamos decisiones y procesamos la realidad que vivimos los seres humanos. Y él dice, la vergüenza vibra en el más mínimo de los estándares y luego la culpa y luego por ahí hace una categorización de emociones que todas son humanas y todos debemos sentirlas en algún momento, pero saber que hay que transmutarlas porque si se estancan en nosotros, por ejemplo, la vergüenza que produce eliminación porque la emoción es de humillación. Todo el Ujú. que siente vergüenza porque la mamá se suicidó, porque nació un niño, que hay padres que le sucede, y nació un niño que tiene condiciones especiales, autismo, síndrome de Down, hidrocefalia, que es un caso que me acaba de preguntar alguien y acabo de responder ayer para ese segmento que hago que se llama Cala Responde en las redes sociales. Si tú sientes vergüenza por algo, que de hecho no puedes cambiar además, porque una condición de esta la puedes trabajar, pero a lo mejor ya es algo de que nos toca muchas veces Ujú. en la Ujú. lotería de la vida. Esa vergüenza lo que hace es enfermarte más, porque como dijo el psicólogo Carl Jung, lo que tú niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, ¿tú piensas que a veces yo tengo deseos de volver a contar la historia de mi familia, la historia de mi padre? Obvio que no, porque la trabajé. Sin embargo, digo, cada vez que la digo, la trabajo más, pero no solo ya es que me sirva a mí,
Es que cada vez que la digo, y no me puedo cansar de decirla a alguien que la escuche por primera vez y esté vibrando tan bajo, en la cárcel de esa vergüenza o de ese estado de culpabilidad, que es lo que hacen muchos padres cuando se sienten culpables de lo que le ha pasado a un hijo, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno cuenta la historia, Alex, está liberando a alguien más. Cada vez que en un libro, yo me acuerdo y digo, pero ya lo conté en El Poder de Escuchar. Bueno, pero que quizás el lector que lea no leyó El Poder de Escuchar y se libera. Yo creo que eso es lo que podemos hacer. Mira, hay un país en todo el mundo, a lo mejor hay varios, pero en nuestra América Latina, yo he descubierto que los argentinos a nosotros nos han dado una lección, porque los argentinos no tienen ni pizca de vergüenza para decir, vengo de mi psicoanalista. Vengo del psicólogo. Es más, algunos ya lo han incorporado esto como parte de su estilo de vida porque saben que la mente hay que llevarla a un laboratorio, a un spa, porque sola no es capaz de sacar los pensamientos tóxicos y solos muchas veces no somos capaces de ver los puntos ciegos donde nos estamos ahogando en un problema, pero un experto con muy buenas preguntas y metodologías te puede hacer salir y destrabarte. Entonces, para mí Argentina es uno de esos países que lo tiene muy claro. La salud mental es tan importante o más que la salud del cuerpo porque la mente enferma al cuerpo. Si nosotros no sanamos la mente llega un momento que empieza desde la rareza de la energía y la frecuencia que tiene a somatizar desequilibrios y desarmonía, donde empiezan gastritis, úlceras, psoriasis, rosáceas, tantas enfermedades, fibromialgia, que está comprobado que no son necesariamente hereditarias o genéticas, sino que son por estilo de vida o por procesamiento erróneo de nuestro mundo emocional. Entonces, lo que estamos hablando al final no se queda solo a nivel de salud mental, se va al término de la salud integral de un ser humano que si no trabaja sus emociones y su mente, pronto va a tener que estar dependiendo de fármacos, cirugías innecesarias con su cuerpo. Efectivamente. Chapó para los argentinos, no sabía eso. Sí, es fantástico. Pregúntale a tus amigos argentinos para que veas. Aquí Que tengo están a uno. Aquí a un tengo uno que argentino. lleva 30 años de psicoanálisis, Dani Mañas. Bueno, qué bueno, Dani. A las personas que nos están mirando, comenta aquí debajo y voy a elegir a una persona de forma totalmente aleatoria y te voy a regalar el libro de Ismael, porque tienes que Lindo. leértelo, está muy, muy bueno. El tuyo está marcado, cosa que me hace ya pensar que te lo has leído y que has Claro, marcado cosas que te interesan. claro, y para mí, en mi caso, cuando un libro no está marcado, rayado, escrito, es un libro que no ha sido leído. Así que para mí el libro tiene que estar lleno de notas, de páginas importantes, así que Pienso lo los mismo. míos son siempre así. Ismael, ¿cómo tú lidias con la vergüenza cuando una persona como tú ha estado expuesta a críticas, a ataques, incluso un jefe de Estado te atacó, hizo el ataque ad hominem, no tenía nada contra, más allá que buscar algo en ti que atacarte? ¿Cómo tú lidias con eso que mucha gente se derriba tan fácilmente si recibe una pequeña crítica en Instagram? ¿Cómo lidias tú con eso? He aprendido a tener neutralidad. La neutralidad justamente es uno de los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz. Él no le llama neutralidad, él simplemente dice no te tomes nada personal. Es muy complicado no tomarse nada personal porque somos personas y somos personas que somos mundos subjetivos. Alex Kay, Ismael Cala no pueden describir la realidad tal cual es. Ninguno de los dos ni nadie la describimos tal cual somos. Entonces, claro, yo he hecho el estudio de decir, Ismael, yo sé que va a ser complicado que tú digas que a un 100% no te puedes tomar nada personal. Sin embargo, hago pequeñas pausas y tomas de conciencia de decir cómo esta crítica o esta amenaza de muerte, yo he tenido más de un jefe de Estado que me ha dicho horrores. El más famoso fue Evo Morales, pero también sucedió con Correa, Álvaro Uribe en una entrevista y varios otros. Ahora, el tema es ese, ¿ves? Yo como personaje público dije, o dejo esto y me convierto en anónimo, o hago esto que me gusta sabiendo que es un trabajo que muchas veces, sobre todo en política, tienes que ser inquisitivo porque no eres el relacionista público de este presidente. Tienes que hacer preguntas incómodas de la mejor manera, con la energía mejor, pero van a ser incómodas. Tienes que hacerlo.
o si no, dedícate a otra cosa. Entonces me fui preparando para que mi piel fuese un poco más gruesa y no me elevaran ni tanto los elogios, ni tampoco me destruyeran y me hundieran tanto las críticas. Ese es el tema. Hay que estar en un punto neutral. Tampoco te puedes creer que todos los premios son tan importantes. Los celebras, pero bueno, si me lo dieron, maravilloso. Si no me lo dieron, también. Y las críticas las tienes que tomar. Primero yo las tomo como si fuesen verdad. Y escucho y digo, a ver, ¿qué hay de verdad en esto? Porque a lo mejor hay verdad. Luego veo y digo, pero no veo mucha verdad. Lo que veo es mala intención, lo que veo es mala leche, lo que veo es mala vibra, lo que veo es realmente una frustración de quien lo lanza. Pues entonces, mira, ¿sabes qué? Fluir para no sufrir. Neutralidad es lo que le permite a un ser humano reescribir su propia historia. La mayoría de nosotros nos estamos contando una historia de nuestra vida que a veces está sesgada desde la victimización. Mira, si yo no hubiera tenido neutralidad, yo no hubiese entendido muchos episodios. Por ejemplo, yo crecí teniéndole lástima a mi padre por el brazo que perdió cuando él tenía 8 años y veía su brazo plástico, inerte, que ni siquiera a veces lo usaba. No le podía preguntar, papá, ¿qué sientes? ¿Por qué no usas tu prótesis? Porque era un tabú. Mi familia me decía, no preguntes sobre eso a tu papá. Y yo crecí sintiendo lástima, y la lástima lastima. Es un sentimiento que demerita al otro y que te demerita a ti en lo que sientes sobre el otro. Y luego, escribiendo El poder de escuchar, entendiendo la historia de suicidios, la enfermedad mental de mi padre, que había intentado suicidarse con las sábanas en su cuarto, estudiando en la extinta Unión Soviética, me llegó la frase, pero fíjate la neutralidad que tuve. Tuve que separarme de la historia y tengo que sentir lástima por mi padre. No, me separé y digo, bueno, la lástima de mi padre tendría sentido. Y llegó una frase que dijo, que está en El poder de escuchar, y empecé a llorar, 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 de madrugada escribiendo el libro, haciendo una catarsis profunda. Cuán equivocado estaba yo con la lástima que tenía por mi papá. Uniendo cabos sueltos de la historia, ese intento de suicidio de mi padre ocurrió antes de que yo naciera. Si mi padre hubiese tenido sus 2 brazos, hubiese tenido éxito quitándose la vida, como le pasó a mi tía, a mi abuelito. Pero como tenía un solo brazo, es complicado ahorcarse con un solo brazo. Y en ese momento llegó una frase que dijo, Dios le quitó a tu padre un brazo para regalarte a ti la vida. Y yo empecé a llorar, y yo dije, ¿cuánta equivocación sintiendo lástima? Porque mi padre no tuvo su bracito desde los 8 años. Mi padre no tuvo su brazo para que su vida llegara a los 62 años. Porque si mi padre hubiese tenido sus 2 brazos, con la historia familiar y con todo lo que sucedió en su vida, y las hospitalizaciones psiquiátricas y los electroshocks, mi padre hubiese podido quitarse fácilmente su vida. Entonces, cuando uno desdramatiza y adquiere neutralidad y empieza a contar su historia, que es un ejercicio saludable en tercera persona, yo a veces hablo de Ismael y digo, es que Ismael a los 15 años se sentía de esta manera, porque es que ya no soy yo. El Ismael de los 15 años no es el Ismael de los 53, es imposible. Entonces, ya empezar a verte en una posición de neutralidad, de distanciamiento, hace que tú puedas procesar eventos, traumas, dificultades, pérdidas, duelos de tu propia vida. No puede ser que una mujer violada a los 14 años y que hoy tenga 30 sienta que es la misma persona, porque no eres la misma persona, a no ser que todavía esa historia te la sigues contando en primera persona y con un nivel de tanto dramatismo que tú no has podido encontrar neutralidad. Y ahí es donde hay que pedir ayuda, porque nos podemos quedar enquistados sin poder procesar nuestros propios procesos de vida. Hay coaches, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay programadores neurolingüísticos, hay coach ontológicos, o sea, hay diferentes hoy expertos en el tema de salud mental, constelaciones familiares, hay tantas técnicas, por Dios. Lo que uno no se puede quedar es en el mismo sitio. Yo no me puedo quedar parado en el sitio de los 14 años cuando algo me pasó allí, teniendo hoy 30. No puedo, tengo que pedir ayuda, porque el ser humano puede procesar casi todo lo que le suceda.
Efectivamente. Yo sé que tú en tu adolescencia, cuando eras joven, tú tuviste algún tratamiento con antidepresivos. Hoy en Ujú. día utilizas muchas otras maneras de sobrellevar esos episodios difíciles en la vida. Ismael Calaois, Hoy lo único que tomo es Teraflu de noche. Pero no, gracias a Dios, hoy no estoy medicado. Sí tengo una condición que se llama Hashimoto, que es una tiroides saltarina, pero yo la mantengo bastante controlada con meditación y mindfulness y la chequeo cada 6 meses para ver si puntualmente necesito una intervención de algún fármaco por unos días, un mes. ¿Ves? Porque siento que la responsabilidad de manejar lo que está pasando en mi cuerpo es mía, no es de mi médico primario. ¿tú estás a favor o contra la medicación para la salud mental? No, yo estoy en un punto equilibrado. Siento que como el tema de las enfermedades cerebrales, que a veces el tema de decir enfermedades mentales es un poco engañoso porque uno la mente la piensa que es algo etéreo. Y yo estuve más de un año, y lo hice a propósito, en la junta directiva de la Asociación de Estados Unidos para Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas. Aprendí muchísimo de la enfermedad, de los últimos descubrimientos, de todos estos desórdenes del cerebro. Porque fíjate, Alex, hay que hacer una distinción. Muchas veces hay una descomposición y un desbalance químico, Ujú, ujú. neuroquímico. Y por lo tanto, nosotros podemos trabajar eso con mindfulness, con respiración, con qigong, con yoga, caminatas en la naturaleza. Pero claro, para que la gente pueda esa neuroquímica desde su farmacia interior equilibrarla, va a tener que hacer un trabajo. ¿Qué hacen los químicos? Restauran inmediatamente de manera artificial porque ponen lo que al cerebro le falta en cuanto a Ujú. su neuroquímica. Entonces, a veces es la intervención, porque la gente está tan deprimida, está tan mal, que no quiere ni hacer el trabajo. No quiere los 20 minutos de meditación, no hace la media hora de caminata para que las endorfinas y la oxitoxina se produzca de manera endógena en su cuerpo. Entonces, yo no estoy en contra de la medicación. Lo que estoy es en contra de hipotecar permanente y eternamente a alguien únicamente con medicación, cuando toda enfermedad que tiene que ver con el cerebro y con la mente necesita varias intervenciones de una forma holística e integral. Puede que necesite una intervención eléctrica, por ejemplo, ya existe el marcapasos para el cerebro, como ya está el del corazón hace años. ¿Por qué? Porque a veces las descomposiciones no es de la química, sino de química y electricidad cerebral. Ujú. Recordemos que nuestro cerebro tiene 5 ondas cerebrales. Mucha gente ni esto lo sabe. Es información que tú dices, Dios mío, como si todos tenemos un cerebro. La gente sabe cómo manejar lo que está en su teléfono inteligente y no entiende qué cosa es gamma, qué cosa es beta, qué cosa es teta, qué cosa es delta, ¿verdad? Y qué cosa es alfa, las 5 ondas cerebrales de nuestro cerebro. Muchos seres humanos no tienen este conocimiento. Entonces, a veces el tema es eléctrico, otras veces es neuroquímico, otras veces es una combinación de un cerebro que ni la electricidad ni la neuroquímica están balanceadas. Lo que se ha comprobado con la ciencia en el laboratorio, por ejemplo, de mindfulness de la Universidad de Miami, al que yo Ujú. estoy adscrito con Amici P. Ha, que es escritora, tiene un libro maravilloso, te lo recomiendo, cómpratelo, se llama Peak Mind. No está en español Vale. todavía porque lo busqué, está solo en inglés y ella me lo envió. Ahí están los resultados de años de investigación de cómo a través del mindfulness, ejercicios diarios de gratitud, caminatas en naturaleza, ejercicios de respiración sin intervención de fármacos, se puede cambiar hasta el procesamiento de traumas de veteranos de guerra del ejército de Estados Unidos. Imagínate, traumas de guerra, 12 Esto minutos al día. hemos evolucionado muchísimo a nivel de terapias alternativas, se hablan de Correcto. los psicodélicos y Pero se hablan exacto, de pero volviendo al tema de los fármacos, muchas veces es necesario por un tiempo, puntualmente. Ahora, ¿tú te piensas que yo estoy contento con que uno de mis hermanos por el resto de la vida tome un fármaco porque está diagnosticado con esquizofrenia y a su psiquiatra no se le ocurra decir usted tiene que hacer yoga, usted tiene que aprender a meditar, usted tiene que Ujú. caminar 30 minutos en la naturaleza, usted tiene... Entonces, es complicado y complejo el tema. Y Efectivamente. cada patología es un examen individual de ese ser humano, sus circunstancias, sus herencias, su entorno. Por eso es cada persona necesita una intervención muy individualizada. Y no solamente ciencia, no solamente lo que está fuera de la ciencia como tratamientos naturales, creo que el equilibrio entre las dos cosas es importante. No ser antifarmacéutico, no ser antinatural, creo que en cada parte de cada mundo
vamos a encontrar mucho valor y podemos encontrar allí la cura que muchos buscamos y que, por cierto, algo que se ha hablado mucho recientemente es que el intestino es el segundo cerebro y que hay muchos de esos químicos que se producen a nivel en el gut, quizá intestinalmente, y que no necesariamente están en el cerebro. Así que es un mundo que estamos apenas descubriendo, ¿no? Así es. Y fíjate que es un mundo que descubrimos, pero que los chamanes, todos estos gurús Vedas de India, los maestros de Tai Chi Chuan, Qigong, Tai Chi, maestros en acupuntura en Asia, toda esta gente por milenios ha tenido esta información, sin tener los instrumentos que lo comprobaran, como hoy lo tenemos con los MRIs y todos los escáneres que hoy pueden comprobar la inteligencia del intestino. Eso que llamamos chakras, por Dios, que son portales energéticos y centros de inteligencia del cuerpo. Eso ya hoy la ciencia sabe, por eso los intestinos y por eso muchos de estos órganos están conectados a sistemas inteligentes. Hoy se habla del cerebro, del corazón. Hoy estamos hablando de una nueva rama de la medicina que es neurocardiología, porque antes los neurocientíficos eran del cerebro y los cardiólogos del corazón. Pero el Instituto de HeartMath en California lleva más de 2 décadas estudiando que hay una coherencia corazón, mente, mente, cerebro, corazón, que se conectan. Y no solo a través de los pulsos biofísicos o latidos, sino a través de nervios y arterias, pero más sorprendentemente, a través de un campo electromagnético de Wi-Fi o Bluetooth. Entonces, ¿cuán mágico es esto que nosotros llamamos el cuerpo, que es una poderosa máquina a todo nivel subatómico y a nivel físico de tejidos y todos los órganos, células que componen el cuerpo? Lo que sí es una premisa y una verdad absoluta es que este cuerpo se mantendrá sano si en tu corazón hay paz y si en tu mente hay serenidad y hay equilibrio. Una mente que no esté sana no puede garantizar que el cuerpo se mantenga vital, energizado y sano. No puede, porque la mente enferma al cuerpo. Efectivamente. Antes de hacerte la última pregunta, les recuerdo a las personas que nos están viendo que comenta aquí debajo, voy a sortear a una persona y le regalaré el libro de Ismael, que está espectacular, 11 principios para transformar tu vida. Están explicados perfectamente, pero muy por encima: integridad, espiritualidad, fuerza serena, flexibilidad, versatilidad, pasión, colaboración, exponencialidad, resiliencia, conciencia, elevación y gratitud. Es un libro espectacular, Ismael. 11º libro, suena a poco, pero es increíble y lo recomiendo completamente porque todo lo que hace Ismael inspira. Vaya, en algún momento tú y yo hacemos un libro juntos. ¿Por qué no? ¿Por Ojalá, qué no? claro que sí. Lo dejamos allí y que el universo se encargue de organizar las piezas como haga falta. Así es. Ismael, la última pregunta que te tengo es, ¿qué tanto se parece Cala a Ismael? Me encanta esa pregunta, Alex, y qué buena pregunta para terminar. Te diría que ya mi época donde hubo una alta bipolaridad de personalidades está llegando a su fin. Quizás hay alguna cosita que, no sé, que Ismael a lo mejor diría, es que ya no creo, fíjate, me pongo a pensar y yo digo, a ver, como era yo hasta incluso el 2016, cuando dejé CNN, que yo sentía que había justamente un distanciamiento entre Cala, el personaje público, e Ismael. Yo sentía que había cosas que yo no me permitía en cámara porque iba a perder credibilidad, qué dirán si tengo que ser una persona seria. Entonces era como, y eso que yo me atrevía bastante. Bastante trabajando en una cadena internacional de noticias, donde un día entrevistaba a un presidente, a un premio Nobel de algo, a un catedrático, a un historiador, y al otro día a un reggaetonero, y tenía que ser divertido como era el reggaetonero. Cuando entrevisté a Pitbull me fascinó, porque yo dije, yo tengo que hacer mímesis con Pitbull. Yo no le puedo hablar a Pitbull así todo estoico y aburrido, no. Entonces casi que mimeticé el dale, y hablaba con Pitbull y dale. Y a mí me encanta eso porque yo no creo en las caricaturas. Y cuando sentí que estaba siendo como un personaje un poco acartonado y medio caricaturesco, dije, ay, no, esto como que no. Y yo hoy la verdad siento, te digo que
no sé, que me siento tan libre, que me siento tan cómodo en cualquier escenario al que voy. Eso no quiere decir que no tenga tacto social, no quiere decir que no tenga, pues eso que hay que tener, que los seres humanos todos tenemos que tener, que es el 1, 2, 3 de pienso, organizo ideas, estructuro, edito y luego expreso. Esa gente que te dice, es que yo digo lo que pienso, yo digo, mira, pues eres un bruto, un ser humano, no confundas honestidad con brutalidad. Nadie puede decir lo que piensa porque muchas veces tus pensamientos nacen desde una mala reactividad y no están del todo estructurados amorosamente para decir lo que quieres con una firmeza amorosa. Entonces nadie debería decir lo que piensa tal cual llega el primer pensamiento. Entonces, realmente yo te puedo decir que si hay algo que hoy celebro de este Ismael a los 53 años, es que es un Ismael que se siente cómodo, cada vez más cómodo en su piel, cada vez más cómodo con el trabajo interior, porque no hay que poner a nadie en un pedestal. Yo soy en este momento mentor para muchas personas que me escogen para ser mentor en sus procesos de vida, en diversas áreas. Y siempre le digo, mata al referente, no me pongas en un pedestal, porque créeme que si no es por muchos otros que son mis mentores, yo todavía cometo errores, meto patas, me siento, hay días que vuelvo y retrocedo en ese proceso de evolución personal, pero lo que sí sé es que ya tengo cada vez más capacidad de ser honesto conmigo mismo, de hacer tomas de conciencia, de escuchar a otros cuando me dicen, es Ismael que salió hoy, no es el maestro. Le digo, bueno, permítele al estudiante de vez en cuando también salir, porque todo maestro es un estudiante. Y hay una frase en inglés que dice, every master was once a disaster. Cada maestro fue alguna vez un desastre. Y así yo me siento, que de vez en cuando sale eso que todavía no es excelente dentro de uno, y qué bonito que uno lo pueda ver, porque es el propósito de nunca acabar. Fíjate que cuando hicimos la escuela online, Khan Academy, queríamos un eslogan. Y yo dije, Dios, dame un eslogan, dame un eslogan. Y me surgió la escuela de vida para toda la vida. Así yo siento que los seres humanos estamos en un proceso donde nuestra escuela de vida no es como las universidades que te dicen, ven, que te graduaste, ya tienes el conocimiento. No, nosotros no terminamos de aprender hasta el momento de transicionar a la conciencia pura y abandonar este cuerpo, porque ya ahí sí ya empieza otra etapa. Pero mientras tenemos aliento y mientras estamos con mente y conciencia y ego, hay un proceso de aprendizaje que no debería terminar. Qué bonito, mente, conciencia y ego, trabajo constante. Muchísimas gracias, Ismael, qué gustazo tenerte, siempre es maravilloso conversar contigo y yo te veo cada día mejor, te veo cada día más sabio, más profundo, porque obviamente estás adquiriendo más y más sabiduría y eso se emana de cada palabra que dices. Muchísimas gracias. Gracias, es el mejor de los elogios, fíjate, porque la verdad que sí, todos los días hago un trabajo de saber qué me trasciende y qué son las cosas que realmente cuando yo termine este paso por esta encarnación terrenal, sean las cosas que de verdad yo digo, wow, esto es lo que trasciende. Todo lo demás son accesorios con los que uno se divierte y es bonito, pero hay que entender qué es lo eterno y qué es lo efímero. Y todos los días en eso es lo que yo me estoy enfocando. ¿Qué es lo eterno? ¿Qué es lo que me trasciende? ¿Cuál es la energía que yo quiero que quede en las personas que entran en contacto conmigo, que leen un libro, que escuchan un podcast, que descargan la aplicación de meditaciones, Escala Meditando y descargan y meditan todos los días? Entonces, congruencia y coherencia es parte del trabajo, Alex, que nos toca hacer, que es el principio número 1, integridad en ese modelo del líder bambú. Te agradezco todo este tiempo. Ha sido más de lo que habíamos previsto conversar. Sí. Y me encanta porque tú y yo podríamos estar hablando horas. Así es. Muchísimas gracias, Ismael. Un gran abrazo. Otro para ti. Hasta la próxima vez. Chao, chao.